voy a ser honesto, a mí me gustaba más follar que ganar dinero, bro. Yo todo era por pura pasión, ¿sabes? Yo, por ejemplo, ¿por qué he tenido tanta polémica en internet? Porque yo enseñé sin una base de enseñar. Yo enseñé como yo aprendí. Entonces yo enseñaba desde mi deseo. Yo era un seductor, era capaz de conseguir... Sí, eras como un ego ardiente queriendo hacerse ver y decir, mirá el poder que tengo para conquistar mujeres, y eso, como estaba hecho desde un paradigma de escasez. El hombre más insuficiente del mundo, cabrón. Y entonces de repente veo que la gente que me dice que no iba a tener éxito, y de repente yo veo que empieza a tener un montón de éxito que yo sentía que no me merecía. Entonces, ¿qué es lo que hice, bro? Colgarme la capa de Superman y dije, brother, fíjate lo mal que me sentía sin hacer esto, y ahora esto me está dando una dosis, un pico de dopamina que no me lo da nada. Entonces yo me convertí en adicto a la seducción, yo me convertí en adicto al sexo y en adicto sobre todo a demostrar, ¿sabes? Pero porque mi ego lo necesitaba, porque era el alimento suyo. Y bien, señores, tenemos un nuevo capítulo del podcast de Conversaciones Conscientes. Este va a ser el capítulo número 10 y en este caso volvemos a los invitados. Y ahora traemos un invitado súper especial que quienes lo estén viendo en YouTube se está riendo, no hables todavía. Pero sí, ya podés hablar. Bienvenido el señor Álvaro Reyes. ¿Cómo estás? Capítulo 10 para un invitado de 10. Vamos a romperla, brother. Estoy increíble, bro. La verdad que a gusto, con Augusto y nunca mejor dicho. Ya hicimos un podcast para Seductor Élite, bro. Y con gusto, bro, de hacer un podcast para Conversaciones Conscientes. Perfecto, era el ida y vuelta. Ya jugamos en España, ahora jugamos de local, la revancha del FIFA. Para comenzar, Álvaro, la gran mayoría de la gente que escuche esto posiblemente te conozca, pero por si alguno que no. Contanos, ¿quién es Álvaro Reyes? ¿A qué se dedica? Pues Álvaro Reyes es un personaje que yo creé, obviamente, y básicamente es un personaje que he creado con el fin de inspirar a todos los hombres posibles a que crean en ellos mismos, a que dominen sus habilidades sociales y a que hagan un punto de inflexión en su vida para que puedan vivir la vida de sus sueños. Ok. Me gusta que comiences, la primera palabra en definición es un personaje. Vos sabés, y se lo digo a todos los invitados que pasan por aquí, y ahora que ya estás, va también para ti, que la intención de este podcast no es responder en el formato personaje que uno hace para redes, o que es como la persona más maquilla ciertas cosas, sino como ir a la persona detrás. Esto es como si vos volvieras a España, a tu país, volvés a Madrid, a Torrejón de Ardoz, y te juntás con tu vecino del barrio que era tu súper amigo de la infancia y de la adolescencia, y que ahora como vivís en México y vivís nómada y viajando y tal, no tenés tanto contacto, pero que si le seguís guardando todo el aprecio y todo el cariño del mundo. Y entonces ahora te juntás con él a tomarte una copa, a charlar de la vida, y se ponen al día de todo lo que han pasado en estos años. Y entonces ahí le vas contando cómo ha ido tu vida, cómo ha ido progresando. Así más o menos ha sido mi relación contigo, bro. Así que como en casa, brother. Claro, es el mismo punto, pero al mismo tiempo compartiendo valor, porque si no nosotros como tenemos una amistad fuera de las redes, nos iríamos por las ramas hablando de cosas que solo nosotros entenderíamos. Entonces al mismo tiempo que lo que conversemos pueda ser de valor al que escucha. Ok, fantástico, brother. Ok, marco seteado. Con el marco seteado podemos comenzar. Fíjate que me voy a poner en formato persona que analiza palabra por palabra lo que decís y dijiste, este es un personaje creado. A mí es algo de eso que me interesa muchísimo, porque ahora lo vas a compartir vos para la gente, pero tu nombre real no es Álvaro Reyes. ¿Cómo es un poquito esa historia? Mi nombre real es Jeremías Pérez. Y básicamente yo nunca quise cambiármelo, pero fue una recomendación. O sea, ten en cuenta que yo, por ejemplo, nací en España, crecí en España, y ahí como que hay una cosa que cuando yo era pequeño se utilizaba mucho que se llamaba páginas amarillas. Las páginas amarillas era como una especie de libro enorme más grande que la Biblia, donde estaban en cada ciudad registrados todos los nombres y apellidos con su número de teléfono y dirección, ¿sabes? Era como un registro civil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como yo sabía que me estaba metiendo en un tema políticamente incorrecto, ahora ya las páginas amarillas ni se utilizan, tengo que decírtelo, pero en aquel momento sí. Entonces, como yo sabía que me iba a meter en un tema políticamente incorrecto, pues yo tenía esa duda, digo, ¿qué lo hago? ¿Con mi nombre real o me creo un alter ego? Y entonces yo justamente en ese momento estaba trabajando con David del Bas y también había conocido a diferentes personas que también estaban trabajando en la seducción en España, ya eran como mentores antes de que pues, yo fuese famoso en ese entonces. Y ninguno de ellos tenía su nombre real, bro. Todos tenían una marca asociada a su nombre, habían comprado un nombre de marca. Y entonces les dije, oye, ¿por qué lo hacéis? Y me dijeron, pues para proteger mi identidad, tú deberías hacer lo mismo. Entonces, pues dije, oye, pues es momento de cambiar el nombre. Ahora me preguntarás, oye, ¿cómo elegiste a Álvaro Reyes? Pues, brother, yo soy una persona muy indecisa
no para crear contenido, pero sí para poner los títulos, para elegir como los nombres de las diferentes cosas. Por ejemplo, mis productos, me ha costado más crear el título de los productos que el contenido. Me costó más crear el título de mi puto libro que se llama Seductor Élite, el puto contenido, ¿sabes? Entonces empecé a buscar en Google, bro, y busqué los 10 nombres más atractivos para un hombre. Y me salieron 10 nombres. Y luego puse los 10 apellidos más sexys para un hombre. Y me salió una lista ahí como de 20 o de 30. Y entonces, ¿qué es lo que hice? 2 columnas, nombres y apellidos, brother, y empecé a hacer brainstorming. Y cuando llegué al nombre, me salieron muchísimos nombres. Pero cuando llegué al nombre de Álvaro Reyes, dije, uy, este suena poderosísimo. Ya como que ni tuve la necesidad de retroceder ni de avanzar porque dije, es este. O sea, como que sentí ese llamado, bro. Y entonces dije, ok, pues a partir de ahora mi personaje se va a llamar Álvaro Reyes. Y ahí comenzó una nueva historia en mi vida. Y brother, fíjate que ahí sale algo bien interesante. Porque la gente que hace seducción más moderna o que han aparecido en los últimos años tiende a usar su nombre original, ¿vale? Muchos casos, desde Mati hasta podemos escarbar y encontrar un montón de personas. Y fíjate que antes, acá puedo pecar de un poco de desconocedor, pero a priori la visión que tengo es que cuando comenzó todo el movimiento de la seducción con Elius Strauss, Mystery, etc., como que se le daba mucha más importancia al aspecto técnico, ¿no? Y al tener herramientas, técnicas, trucos, secretos, frases, abridores enlatados, como que era una seducción mucho más de personaje o de máscara, donde vos te ponías el disfraz de seductor y salías y le hacías un test a una chica, le contabas una historia, le tocabas los dedos, le contabas los X. Y luego, poco a poco fue migrando, por gente como vos y otras personas, a cada vez más buscar como esa versión más auténtica, ¿no? Y en la cual la seducción se empieza a entrelazar con el desarrollo personal y no comprar un personaje, sino mejorar la persona y en consecuencia que esa persona mejorada se vuelva más atractiva. ¿Sentís que en este cambio de paradigmas que hubo dentro de la seducción, eso también de una u otra forma tiene interrelación con el hecho de que antes la gente se pusiera un nombre de personaje y ahora directamente use su nombre tal cual? Sí, si te das cuenta, en la seducción hace mucho tiempo, cuando todo empezó, al final si te das cuenta eran todos técnicas, eran todo como, había mucha manipulación, pero sobre todo había poca aceptación de la persona, donde todas las inseguridades se trataban de disfrazar. Se utilizaba mucho el pavoneo, se utilizaba mucho el peacocking, se utilizaba mucho todo lo que es la magia, se hacían un montón de rutinas, la lectura del anillo, la del dedo, te cuento la rutina del cubo, o sea, había un montón de cosas, pero que solamente eran técnicas superficiales que te hacían conectar con un personaje, pero siempre estabas mintiendo. Entonces, yo siento que, por ejemplo, cuando empecé a utilizar todas las técnicas de la old school, que son muy buenas, no te lo voy a negar, pero te voy a decir, yo, por ejemplo, he conocido a Mystery, he conocido a Baxter, he conocido a Neil Strauss, he conocido a Owen Cook, Tyler, ¿sabes? O sea, he conocido a todos. Todos podían utilizar técnicas, porque todas las técnicas que utilizaban eran historias de su vida personal. Por eso ellos se sentían cómodos utilizando las técnicas. Lo que pasa es que ellos pensaban que funcionaba esa técnica, y pensaban que como les funcionaba a ellos, también les iba a funcionar a cualquiera. Y mi experiencia utilizando técnicas es que es algo muy divertido, pero luego la persona ni me llega a conocer, ni yo me siento cómodo conmigo mismo, y al final de conocer a una mujer yo me siento culpable porque estoy mostrando algo que no soy, entonces siento que me estoy teniendo que disfrazar para poder conocerla. Entonces, yo creo que antes, efectivamente, lo que ellos buscaban es decir, ok, tú has venido con este problema, no pasa nada, te vamos a dar un disfraz y hoy por 5 horas vas a ser otra persona. Pero luego esa persona, cuando se quita el disfraz y llega a casa y sabe que es su personaje o su alter ego el que está ligando y no el mismo porque no se atreve a abrirse, ¿cómo se debe sentir? Por eso yo casi siempre he visto que la gente del pick-up o de la seducción de hace mucho tiempo no evolucionan, o sea, no han tenido una evolución, dependen siempre de ir a los mismos cursos con las mismas personas para sentir ese pico de dopamina y decir, ay, ahora ya he tenido éxito. Y eso yo lo he visto, yo he ido a cursos de Tony Robbins y me he encontrado a gente que estuvo en el programa de Mystery, ¿sabes? Porque yo les conocí en el cumpleaños de Mystery, me presentó a varios programas a varios gente que había de Pick-up Artists. Conocí como a varios protagonistas, uno era Cosmo, luego había otro chico que era bajito y árabe, y había varios, y me encontré a uno que estaba en el curso de Tony Robbins y ya llevaba 20 años conociendo a Mystery, o sea, él había estado en la mansión de Hollywood, ¿sabes? Por aquel momento. Y yo le dije, oye, brother, ¿cómo te va?
y me comentó que seguía teniendo los mismos problemas que hace 20 años. Uy, tengo mucho miedo a la ansiedad de aproximación. Y digo, brother, llevas 20 años conociendo a Mystery y no lo has hecho. Y dice, ya, bro, necesito otra vez volverme a juntar con él. Entonces, Mystery era un motivador nato que le permitía a la gente explorar una nueva dimensión, pero le hacía dependiente de ellos para explorar esa dimensión. No lo podían hacer por ellos mismos. Entonces, justamente ahora mismo, la nueva rama de la seducción, y es por eso por lo que yo no me siento acomplejado cuando digo, mi nombre real es Jeremías Pérez, porque entiendo que mi personaje fue Álvaro Reyes, pero me siento ahora mucho más conectado con Jeremías Pérez, que es como una fusión de ambos. Es Jeremías Reyes, perdón, Jeremías Reyes, es Jeremías Pérez, de ambos. es Jeremías Pérez mezclado con todas las buenas habilidades que ha desarrollado Álvaro Reyes. Y ¡pum! Fusión, bro, que se crea. Entonces yo no me siento acomplejado porque entiendo que al final todo tiene una evolución y siento que la evolución que estamos llevando es algo muy bueno. Porque antes la seducción era algo que estaba reservado para pocos. ¿Yo por qué me di cuenta de que existía la seducción? Porque el primer libro, que se llamaba El Método, era la comunidad secreta de seducción se revela. ¿Sabes? Comunidad secreta. ¿Y por qué es tan secreta? ¿Sabes? Algo tienen que ocultar para que sea secreto. Pero desde ese libro, fíjate cómo se ha ido internacionalizando todo y cada vez como los exponentes o referentes en el mundo de la seducción están yendo más hacia el desarrollo personal y es un proceso para que se acabe aceptando. Lo único que necesitamos son buenos comunicadores que comuniquen desde la esencia y no desde la máscara. Fíjate, ahí hay varios puntos para enmarcar. El primero, yo siento que la gente y hemos tenido muchos que vienen de las escuelas muy técnicas, lo que hacen, tengan éxito o no éxito, al abordar a través de pura técnica, es reafirmar un vacío, una insuficiencia. Porque si yo estoy bien con quién soy, con cómo soy, no necesito tirar tanto de una técnica, que puedo usarla en un determinado momento porque me apalanca, ¿vale? Es como algo que me da un plus, me da un beneficio. Pero no puedo vivir y depender pura y exclusivamente de eso. O sea, si me vuelvo extremadamente técnico, es que hay algo mío que posiblemente no quiera mostrar. Entonces lo llevé a ese punto. Y luego el siguiente matiz que se abre a partir de esto es una pregunta interesante y es, ¿vos qué descubriste primero? ¿La seducción o el desarrollo personal? O sea, ¿por cuál llegaste a cuál? Pues es difícil decirlo, pero yo creo que llegué al desarrollo personal a través de la seducción, aunque el desarrollo personal lo conocía antes. Es decir, me habían presentado diferentes libros de desarrollo personal, pero nunca me sentí tan conectado con el desarrollo personal desde que empecé con la seducción. O sea, como que una me llevó a la otra. Porque al final la seducción se ve como un conjunto de técnicas, o antes se vendía como que era un conjunto de técnicas, pero jamás vas a poder poner las técnicas en práctica si no eres capaz de superar tus miedos. Entonces yo cuando tenía todas las pinches técnicas y de repente yo me acuerdo cuando yo salía, por ejemplo, el primer libro que yo me leí de seducción se llamaba El Método, pero el segundo que yo leí fue súper divertido, no sé si tú te lo has leído, pero se llama el libro de Tony Klink, Cómo follar con todas. ¿Te lo has leído? Yo no leí ningún libro de seducción, pero de ese leí como un capítulo. Yo me acuerdo que fui al Corte Inglés, vi ese librito y era como bien pequeñito, ¿sabes? Y era azul y demás, y salía un pibe ahí con la capa del Superman. Dije, voy a verlo. Me pareció súper divertido, o sea, nunca había explicado un proceso de seducción. Sí que es cierto que hay muchas técnicas y muchas frases, era como muy superficial, pero era bien divertido y revelaba diferentes cosas que realmente pienso sobre las mujeres. O sea, revelaba muchos principios de la psicología femenina, pero lo contaba, aunque el título fuese polémico, el cómo hablaba en el libro sobre la mujer era muy, muy respetuoso, ¿sabes? Entonces yo, por ejemplo, cuando me leí ese libro, había como varias técnicas como de generar atracción, cómo hacer reír a una mujer, cómo no sé qué. Entonces yo cuando al principio salía a la discoteca, que yo era malísimo, brother, o sea, pero yo era malo no porque no tuviese recursos, era porque yo me sentía insuficiente y sentía que no era capaz de tener una mujer porque no la había tenido antes. Entonces era como, necesito mi apoyo. Pero yo me acuerdo que me escribía en un papel 20 frases y las tenía todas numeradas, las tenía en la cartera, lo hacía todo como un cuadradito, lo metía en la cartera. Entonces cuando yo estaba hablando con una mujer y me quedaba sin saber qué decir, decía, oye, me tengo que ir al baño. Subía al baño, me veía una frase, bajaba y practicaba. Era artificial, era rudo, era falso, sí, pero gracias a eso yo pude mantenerme más tiempo en las interacciones hasta que cuando yo me sentí cómodo ya pude desarrollar mi propio método. Entonces, para mí las técnicas funcionan, sí, para principiantes, para que tú puedas acceder a una nueva perspectiva de realidad que no habrías podido acceder sin eso.
¿sabes? Y una Ujú. vez que tú ves esa realidad, es el momento en el que tienes que soltar las técnicas y decir, y ahora me entrego yo a vivir mi proceso. Es apalancarte. Me apalanco de la técnica un tiempo hasta que desarrollo la propia capacidad y ya no la necesito. Es como en la bici, bro, primero te ponen los ruedines y cuando ya puedes andar te los quitan y ya vas. Brother, volviendo a todo ese punto y demás, acá hay algo a mí que naturalmente me llama la atención y me da curiosidad. O sea, vos tenías como 24 o 25 años cuando haces el cambio de nombre, ¿verdad? El cambio de nombre, sí, sí, como terminé la carrera a los 22, pues entre los 22 y 23 años, sí. Ok, fíjate una cosa, ¿no? Este, ¿Cómo fue ese proceso? Porque, a ver, yo mañana me puedo cambiar de nombre, pero a mí hay algo que me llama la atención de vos, es que todo el mundo te conoce por Álvaro. Tu pareja te dice Álvaro. Nosotros que vivimos con vos, trabajamos, te decimos Álvaro. Yo en la vida te llamé Jeremías. Tus papás te dicen Jeremías y alguna persona más, pero el resto de la gente todos te dicen Álvaro. O sea, todos mis amigos de la infancia, desde antes que hiciese la transición, todos me conocen como Jerry. De hecho, las personas más cercanas y que más cerca conviven conmigo me llaman Jerry. Alex, por ejemplo, que es mi editor de vídeo, me llama Ujú. casi siempre Jerry, ¿sabes? Dani de vez en cuando me dice Jerry, ¿sabes? Vosotros alguna vez cuando estáis en confianza me llamáis Jerry, pero son muy pocas personas las que lo Ahora, saben. la pregunta es cómo fue esa transición, ese cambio, porque hacerte llamar con otro nombre cuando tenés 23, 24 años, con otro nombre y con otro apellido, no ha de hacer, es como, lo puedo hacer, pero sostenerlo en el tiempo hasta que eso se grabe, es como un poco loco, y sobre todo cómo lo llevas hoy en día, que yo te he visto presentarte con un montón de personas, y a nadie le decís cuando te presentás en un restaurante con alguien o en una reunión, hola, soy Jeremia, le decís, ahora soy Álvaro, ¿me explico? Entonces, ¿cómo es eso? Depende del sitio. Por ejemplo, yo ahora mismo voy a dar una TEDx el 19 de noviembre y entonces cuando me dijeron, oye, tu nombre, Álvaro Reyes, no sé qué, no sé cuántos, le dije, oye, me presento como Álvaro Reyes, pero quiero que sepáis, por si en algún momento veis mi documento, que yo soy Jeremías Pérez. Álvaro Reyes es mi nombre artístico. En cosas muy, muy profesionales siempre digo mi nombre y aviso de por qué me llamo Álvaro. A las personas no me gusta presentarme como Jerry ni me gusta presentarme como Jeremías. ¿Por qué? Porque me hace mucha gracia, me hace muchísima gracia decir Álvaro y luego como 2 días después decirle que tengo un segundo nombre que se llama Jeremías, ¿sabes? Entonces como que provoco tanto misterio y a todas las personas les explota tanto el coco que no lo comprenden que a mí me hace mucha gracia y como que yo sé que la persona que soy, solo que da igual que me llame Álvaro Reyes como si decido llamarme Eustaquio Martínez, me da exactamente igual, o sea, como que yo sé quién soy y como que yo elijo conscientemente el nombre y me siento cómodo porque el nombre a mí no me define, ¿sabes? Al fin, a mí lo que me define es mi esencia. Ok, perfecto, perfecto. Y luego, ¿cómo fue ese paso? Vos fíjate, hoy por hoy hay muchísimas marcas personales y cualquier persona más o menos puede aspirar a vivir de coaching o de tener una marca personal o de hacer cursos o de vender online, etcétera. Post-COVID eso se masificó hasta el hartazgo. Ahora bien, vos cuando empezaste de 2012, 2013, 2014, quizás no era tan frecuente. ¿Cómo fue tu proceso desde que empezaste siendo un pibe que quería aprender seducción y salía a la calle a experimentar y probar diferentes cosas hasta que se te encendió la campanita y dijiste, hey, quizás puedo vivir de esto, quizás puedo hacer de esto una profesión y todo ese traspaso hasta crear la empresa que tenés hoy? ¿Cómo fueron esos primeros pasos? Pues fue bastante gracioso porque yo al principio, cuando empecé con Juega tu Juego, lo empecé simplemente pues con curiosidad, ¿sabes? O sea, yo me acuerdo que tenía 3 trabajos. O sea, bueno, yo tenía 2 trabajos y este era como el tercero. Mi Ujú. primer trabajo era que trabajaba en un laboratorio de biología, trabajaba en el Centro de Neurociencia Cognitiva. Y era el único trabajo donde me medio pagaban, como de becario, ¿sabes? O sea, me pagaban ahí como una beca, pero que no me daban ni para comer casi, ¿sabes? Luego, segundo, busqué otro trabajo y estuve trabajando simultáneamente en un departamento de artes gráficas. Trabajaba con vídeos en 3D, cosas de televisión y demás. Yo no sabía nada, pero mi padre me dijo, oye, por aquí está el futuro en temas de televisión, temas de comunicación, temas de visuales, trabaja en esto, ¿sabes? Y entonces yo tenía un amigo que tenía, bueno, un amigo de mi padre, tenía como un estudio bien grande y él me empezó a mentorizar y yo empecé a trabajar gratis para él por pura pasión. Y luego, por otro lado, estaba el blog de Juega tu Juego, que era un wordpress.juegatujuego.com en aquel momento. Y te puedes creer que a un trabajo le dedicaba 6 horas, a otro le dedicaba 5 horas diarias, y luego al otro le dedicaba 1 hora pues, al día o algo así también, como que pensando, bajando las ideas, escribiendo, mirando en otros blogs para inspirarme, leyendo. Brother, pues escribir en ese momento y compartir mi experiencia
era lo que menos dinero me daba, pero era con lo que más disfrutaba. Y dije, uy, pues esto es una indicación, ¿sabes? O sea, para toda la gente que quiera encontrar su propósito, probar un montón de cosas y tratar de ver cómo sentir realizando esa actividad. Al final no es que seas el mejor, es que disfrutes de esa actividad lo que te va a acabar dando la maestría, ¿sabes? Yo creo que, por ejemplo, a ti porque también te pasó cuando empezaste con el tema de ventas o ahora mismo que estás empezando con el podcast o con el tema de los retiros que vas a hacer en Argentina, yo siento que tienes un llamado, pero porque lo disfrutas, ¿no? Ujú. Pero a mí de los momentos más divertidos de mi vida que siempre recuerdo es cuando daba el programa de Bestia, pasaba genial. Y cuando hacía los presenciales que hice, bro, eso era épico. Y de hecho en el podcast, en capítulos anteriores, salen ex alumnos míos contando su historia y cómo toda su vida mejoró en el área de las relaciones, con la familia, con los amigos, con las mujeres, en pareja, a nivel facturación, a nivel todos son marcas personales, son emprendedores, cómo aumentaron sus ventas, sus ingresos, a partir de tomar un presencial y empoderarse en ese proceso. Como lo viví yo también el día que me fui de Argentina a España a tomar la formación con vos, la primera de todas. Eso desde ya, pero el estar en el rol, en esos entrenamientos presenciales, a mí me encanta, me lo paso como... O sea, es algo de lo que extraño y yo quiero volver a vivir esta experiencia, porque estás ayudando a un montón de personas al mismo tiempo que te estás ayudando vos y que lo estás pasando bien. Es como que durante ese proceso... Conectando en ese momento con el servicio, con la entrega, con el puro amor incondicional. Y entonces cuando tú estás conectando, estás reafirmando eso en tu vida, porque es lo que estás dando, ¿sabes? Entonces yo siento que es una de las experiencias más bonitas. Y esa es la sensación que nosotros tenemos que buscar en nuestras actividades. Hay mucha gente que se siente perdida y que dice, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Brother, sal de tu puta casa y di que si no sabes cuál es tu propósito y estás perdido, no es momento para decir que no a las oportunidades. Cada oportunidad, cada invitación que te hagan, di que sí, porque tienes que salir de tu puta casa y probar. ¿Para qué? Para ver si conectas, porque las cosas que más te gustan son desconocidas para ti. Tu trabajo es ir explorando hasta que lo encuentres. No puedes estar esperando aquí en una silla, bro, a que te digan, oye, tu don es este. No, brother, el don se descubre a través de la acción, no con la procrastinación. Entonces, yo resulta que en el blog conecté muy cabrón. O sea, yo me sentía increíble. Y no solamente eso, sino que aparte yo llegaba a la universidad y las viejas de mi clase me decían, ay, Álvaro, me encanta lo que has escrito, porque al principio mis posts eran de desarrollo personal. Luego ya me metí un poquito. Después ya, después ya no te decían más eso, ¿no? Claro, y luego cuando ya empecé a escribir blogs, luego en mi blog empecé a escribir mi experiencia con, ¿sabes? Entonces empecé a contar experiencias con diferentes mujeres y las mujeres me dejaban sus testimonios. Y ahí me decían las mujeres, oye, no me está gustando el camino por el que está yendo el blog. Y yo diciendo, bueno, a mí me da igual, ya me lo estoy pasando que te cagas escribiéndolo, ¿sabes? Entonces, de ahí, ¿qué es lo que pasa? De ahí yo dije, ok, voy a tratar de llevar esto más allá. Entonces empecé a escribir y empecé a publicar todos mis artículos y empecé como a grabarme en vídeos haciendo un poquito de locuras y a publicarlo como en Facebook. Entonces yo resulta que cuando yo termino la universidad y estoy trabajando en el laboratorio y demás y todo, resulta que hay una persona que se llama David Delvas que me llama y me contacta y me dice, oye Álvaro, he visto que haces DIEM, he visto que has escrito sobre DIEM, he visto que aparte has publicado vídeos en un grupo de Facebook, nos gusta, me gustaría conocerte en persona porque me gustaría proponerte algo. Entonces de repente llega la empresa Seducción y Superación y me dice, oye Álvaro, nos hemos llevado bien, salimos de fiesta, la pasamos increíble, no sé qué. Me dijeron, oye, entonces te comprometes a que trabajemos juntos y te molaría dar con nosotros tareas de DIEM cuando haya, porque tenemos un montón de peticiones y nosotros no sabemos a quién mandarle. Y dije, sí, claro, vamos a un 50-50. Y dije, venga, vamos. Entonces, de repente firmaron un contrato con ellos a que al día siguiente, el día siguiente decirles que sí, brother, ya me consiguen un pinche taller. Un taller de 5 horas que me pagan 100 euros, 50 van para Seducción y Superación, 50 van para mí. Brother, pero fue la primera vez donde yo, por estar haciendo algo que me gustaba, no algo que había estudiado, sino algo que había conocido por mi experiencia y por mi pasión, me pagan por ello. Y digo, brother, para mí significó algo, o sea, no era nada, pero para mí era como, puedo ganar dinero de algo diferente a lo que he estudiado. Yo puedo vender mis conocimientos que he aprendido que no tengo en la universidad. Y entonces, en cuanto los 50 primeros euros fueron a mi bolsillo, dije, brother, qué buena sensación. Voy a seguir haciendo más de esto, quiero dedicarme a esto. Entonces, pero hasta que yo recibí los primeros $50, que fue lo que cambió mi mentalidad de disfrutador, por así decirlo, de que esto era mi hobby, a convertirlo en un negocio,
Pasaron 2 años, bro. Eso fueron 2 años publicando contenido continuo, saliendo a la calle, haciendo cosas, hasta que un día llamó la oportunidad a mi puerta por estar tomando acción, y una vez que vi esa oportunidad cambió mi paradigma. Pero si yo no hubiese estado 2 años, David no me habría llamado, no me habría dado la oportunidad y yo nunca habría convertido esto en un negocio que pueda ayudar a tantos hombres. Y ahora mira, ahí me dejas picando para salir a un tema bien interesante. Tengo varios ahí apuntados. El primero, ¿cómo es la transición desde eso a crear una empresa como la que tenés? Porque acá voy a hablar conociéndote. A vos te gusta mucho más el enseñar, el transmitir contenido, el grabar para YouTube, el dar entrenamientos, el mentorizar gente, que la parte empresarial, de llevar números, de revisar métricas, de... Te voy a ser honesto, a mí me gustaba más follar que ganar dinero, bro. Yo todo era por pura pasión, ¿sabes? Entonces a mí me gustaba salir con mis alumnos porque ellos me podían ver en acción. Yo aparte me ligaba a viejas, que era mi pasión, aprendía un chingo y ellos aprendían viéndome. O sea, antes ni siquiera mi pasión era enseñar. Antes mi pasión era inspirar a hombres. Luego cuando me di cuenta que con la inspiración no era suficiente, ya dije, ok, me voy a dedicar a la formación, y ahí fue cuando aprendí coaching, ahí fue cuando aprendí PNL, ahí fue cuando me mentoricé con Tony Robbins. Yo, por ejemplo, ¿por qué he tenido tanta polémica en Internet? Porque yo enseñé sin una base de enseñar. Yo enseñé como yo aprendí, pero no tenía un trabajo en la comunicación, no tenía un trabajo en mi oratoria, no tenía un trabajo en mi desarrollo personal. Entonces yo enseñaba desde mi deseo. Yo era un seductor, era capaz de conseguir... Sí, eras como un ego ardiente queriendo hacerse ver y decir, mirá el poder que tengo para conquistar mujeres, bla, bla, bla", y eso, como estaba hecho desde un paradigma de escasez. El hombre más insuficiente del mundo, cabrón. Y entonces de repente veo que la gente que me dice que no iba a tener éxito, y de repente yo veo que empieza a tener un montón de éxito que yo sentía que no me merecía. Entonces, ¿qué es lo que hice, bro? Colgarme la capa de Superman y dije, brother, fíjate lo mal que me sentía sin hacer esto, y ahora esto me está dando una dosis, un pico de dopamina que no me lo da nada. Entonces yo me convertí en adicto a la seducción, yo me convertí en adicto al sexo y en adicto sobre todo a demostrar, ¿sabes? Pero porque mi ego lo necesitaba, porque era el alimento suyo. Ok, y ahora el punto es, ahora vamos a ir sobre ese lado, pero el transicionar a una empresa. Porque una cosa es vos dar tus formaciones y cuando sigas un Summercamp subir un par de historias a Internet y decir, hey, ¿qué tal? En 4 semanas tendremos una formación para 5 alumnos, deja tu DM, que eso no es tan difícil de hacer. Otra cosa es cuando ya más o menos tenés una estructura de empresa, tenés una serie de empleados, tenés un equipo que hace marketing, tenés un equipo que hace contenido, tenés un equipo de instructores, tenés un equipo que hace ventas, tenés un equipo que... X. Esa transición que es post-COVID, por lo que entiendo y por lo que te conozco, ¿cómo se fue dando? ¿Cuál es ese punto en el que decís, ok, ya no puedo ser un man extrovertido con que le gusta seducir y que vende eso, sino que tengo que formalizarlo, darle una estructura, darle un orden, darle un sentido para así poder masificarlo, llegar a muchas más personas y comenzar sobre todo vos a delegar, a tener que estar menos tiempo haciendo todo y poder crear diferentes espacios y áreas donde otra gente ocupe esos puestos y en consecuencia vos te dediques más a lo que más te gusta y mejor te sale? Pues fíjate que nosotros, la empresa, por ejemplo, cuando yo me asocié con Seducción y Superación, yo ahí pude trabajar con personas que estaban enfocados más en el ámbito empresarial. Alejandro Gálvez era el rey del marketing, o sea, era muy bueno haciendo marketing, y él llegó a hacer marketing a través de conocer a David, la seducción y demás, pero era súper bueno vendiendo, o sea, él sabía cómo escribir absolutamente todo. De hecho, él antes escribía los libros, él corregía lo que nosotros escribíamos. David del Vaz era muy bueno haciendo contactos, era muy bueno comunicándose, consiguiendo entrevistas aquí, allá, tenía muchísimo carisma porque él era profesor y yo era muy bueno en la calle. Entonces ahí fue como la primera empresa, pero éramos solamente 3 personas, y como solamente nos dedicábamos a negocios digitales y vendíamos productos, pues él lo hacía muy bien porque él sabía cómo promocionarse, sabían toda la estructura. ¿Qué es lo que pasa? Luego yo cuando dejo Seducción y Superación y me meto en, creo yo, Juega tu Juego, pues al principio Juega tu Juego lo llevo yo hago mi marketing, yo hago las ventas, yo hago los cursos, yo cobro, y como yo soy el que cobro y no tengo un sistema de cobradores, un chingo de gente me debe plata, ¿sabes? En ese momento, y empecé a como a ver un montón de problemas, pero lo llevaba todo yo. Y yo poco a poco fui ampliando el equipo, ¿sabes? Pero principalmente hubo una experiencia que a mí me cambió. Resulta que uno de los primeros alumnos con los que yo doy un curso de seducción, él se llamaba Phil, bueno, se llama Phil, sigue vivo. Entonces resulta que un chico que se llama Phil me contrata, le doy un curso, él hablaba como medio español porque era un corresponsal de la BBC antes, y entonces conocía el idioma español y demás. Entonces le doy un curso de seducción, brother,
le gusta tanto que me empieza a enviar a gente de Inglaterra, ¿sabes? O sea, venía gente de Inglaterra sin nivel de español y yo dando cursos en inglés. Entonces me empiezo a juntar como con más gente inglesa. Entonces un día Phil de hecho cambió su vida como en 3 años de estar trabajando conmigo. Pasó de ser una persona que era un corresponsal y era era extrovertido en el trabajo, pero fuera del trabajo no era muy introvertido, era muy tímido. Entonces Phil de repente pasó de cambiar su trabajo, dejarlo, a tener una novia, empezar a vender en Amazon, empezar a facturar entre 20.000 y 30.000 dólares mensuales. Y a mí me dejó flipado. Y él me decía, brother, todo esto es gracias a ti. Si yo no hubiese aprendido las habilidades sociales, jamás habría emprendido, jamás hubiese tenido esta decisión. Y entonces me dice, oye, bro, ¿sabes qué? Quiero hacer un retiro de emprendedores. Y digo, ok, cuéntame cómo va. Y me dice, yo tengo un chingo de contactos del tema de la BBC, conozco al mejor fisioculturista, que fue como Mr. Olympia, nace como en el año 2014, está viviendo ahora en Playa del Carmen, por cierto. Conocí a un chico que también, que yo le presenté, que era un pibe de 56 años, que había formado uno de los mejores sistemas operativos, y el pibe era multimillonario. Luego había un pibe que también vendía en Amazon y que ganaba como 100.000 al mes. Pero no sé, como que juntó a 8 personas que ganaban un chingo. Yo era el más pobre de todos, bro. Era el que más confianza tenía, pero el que más vacía tenía la cartera. Y entonces, después de estar con ellos, la idea era como hacer un mastermind en un sitio privado, en una mansión que habíamos reservado entre todos, para todos como compartir todos sus aprendizajes, para entre todos nutrirnos, que cada uno comparta sus hacks de salud, otro de marketing, otro de ventas, otro no sé qué, yo de seducción. Entonces compartimos todos. Y entonces un día me hicieron a mí una auditoría y me dijeron, a ver, Álvaro, ¿cuánto estás facturando? Sé sincero. Y yo, me daba mucha incomodidad. Estaría facturando ahí en el año 2014, no, 2015, 2016, creo que no, siempre fue más tarde, fue como en el 2017. Pues ahí estaría facturando unos 7.000, 8.000 al mes, ¿vale? Que era mucho más de lo que ganaban mis padres y yo estaba cómodo comparándome con mi familia. Pero, brother, ahí el que menos ganaba era Phil, que ganaba 30.000, bro. Ya me sacaba una diferencia de 23.000 y el resto ya ni te cuento. Entonces me dijeron, bro, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Y yo, porque de aquí estaban hablando todos de que ya tenían sistemas y delegaban. Y yo era el único que no pasaba los 10.000 dólares al mes porque no había delegado nada. Yo no tenía ni un puto editor, yo editaba mis vídeos, cabrón. O sea, fíjate lo egoísta que era, ¿sabes? Como, no, yo lo creo yo lo hago todo y me desgastaba, bro. Yo por aquel entonces trabajaba 16 horas diarias, 15 horas diarias, literal. Yo dormía muy poco porque me la pasaba trabajando y ligando, porque como el ligue lo había convertido en trabajo, pues salía siempre con la cámara. Entonces no paraba de trabajar. Y editar los vídeos me costaba más incluso que salir a la calle, o sea, con eso te digo todo, y eran horribles. Entonces me dijeron, oye, ¿qué te falta? Y digo, me falta equipo. Y me dice, ok, ¿cuál es la figura de tu equipo? Que si tú la incorporas, te daría más tiempo a ti para poder progresar en tu trabajo. Y digo yo, buah, pues si me quito la edición de vídeo, bro, estoy ganando 5 horas diarias, literal, estoy ganando 5 horas diarias para dedicarme yo a mi crecimiento. Y cogen y me dicen, ok, saca tu puto Instagram. Saco mi Instagram y me dicen, ok, publica en tu Instagram que estás buscando un puto editor de vídeo. Hoy no nos vamos de aquí sin que consigas un editor de vídeo. Publico la pinche historia, bro. Yo me acuerdo ahí que tenía un chingo de miedo, bro. Y Alex fue la primera persona que me contactó. Fue la primera persona que me contactó y entonces me dijo, ok, y empieza a enviarle pruebas, empezó a trabajar como de remoto, ¿sabes? Entonces, desde el primer momento en el que yo empecé a hacer eso, y me acuerdo que yo estaba con ellos, grabé como varias entrevistas y después de grabar las entrevistas se las pasé a Alex. Brother, una entrevista de 1 hora, le dije que me la tradujese al completo, en 24 horas le puse de objetivo de tenerla por completo editada y con la traducción. Brother, y cuando me envió a mí el vídeo, dije yo, puf, si yo tuviese que haber editado esto, mínimo 20 horas. O sea, qué bueno tener a alguien que me pueda ayudar y que tenga mi misma visión. Y entonces en el primer momento en el que yo me di permiso para experimentar el cooperar con otras personas que compartieran mi misma visión, ya desde ahí fue como que se me abrió un paradigma y desde ahí ya empecé con Dani. Luego de ahí ya vino Mati, el equipo. Luego ya como que se fueron sumando diferentes personas hasta que luego efectivamente cuando ya llegó la etapa de COVID, ¿qué es lo que pasó? Que en la etapa de COVID, pues obviamente yo tuve que dejar de hacer presenciales. Entonces yo tuve que empezar a necesitar gente que trabajase conmigo, porque yo tenía que estar en la casa haciendo contenido y tenía que tener expertos que me ayudasen a comercializar más mis productos. Entonces la etapa de COVID como que creó una familiaridad, me hizo como
querer buscar un equipo, buscar nuevas soluciones. Y ahí fue donde empecé ya a confiar al 100% en la gente y es donde toda la facturación de la empresa funcionó. Pero para eso tienes que confiar y la confianza se hace, bro, pues entendiendo que cada persona tiene un proceso de desarrollo, ¿sabes? Y una persona a la primera de cambio no lo va a entender. Tú al principio te vas a tener que estar con la persona al 100% hasta que entienda él por completo la visión y cuál es su objetivo, porque al principio a la persona no le queda clara, pero al final tú como líder tienes que llevar un equipo a la victoria. Y si tú vas solo, pues puede llegar rápido, ¿sabes? Pero si tú vas acompañado, vas a llegar muchísimo más lejos. Lo importante es juntarte de gente loca que comparta tu misma visión y que sobre todo que sepáis que todos sois uno, bro, y que no vais uno adelante dejando al otro atrás. Aquí o vamos todos, o como decimos en España, o follamos todos o la puta al río. Fíjate brother, ese es un mal que tienen muchos emprendedores, la incapacidad de delegar y querer volverse todólogos. Yo por suerte desde que empecé con la marca personal siempre tomé muchas mentorías y algo que me quedó grabado de una de las primeras es enfocarte en lo que sabes hacer y lo que no sabes hacer lo delegás. Yo no sé editar una foto. ¿No? Si subí esta foto en Instagram, ponele brillo que no sé cómo se hace. Los filtros de Instagram es todo lo que sé. ¿Por qué? Porque siempre dije, ¿me gusta editar? No, listo, busco a alguien que sepa editar. Listo, y ahí tengo mi editor. ¿Me gusta editar fotos e imágenes, hacer los memes? No, listo, contrato un curso y se lo doy a alguien de... El curso, por ejemplo, de edición de contenido que vendía Teo, el que enseñaba a hacer los memes que te hacía vos, yo lo compré, pero no para mí, sino que se lo di para el chico que trabajaba conmigo, que me hacía el contenido. Y dije, brother, tomá, te compré este curso que siento que te va a facilitar el trabajo. Y se lo di a él, yo no vi ni media clase. No tengo idea ni de dónde está albergado. Pero se lo compré para él porque sabía que a él sí le iba a servir y que en consecuencia de aprenderlo me iba a hacer mejor contenido a mí. Y siempre tuve esa visión para no meterme, sobre todo porque si hay cosas que no me gustan, no me gusta aprenderlas. No me gusta editar, tampoco me gusta ponerme a aprenderlo. Es como que ahí tengo un hándicap, que es que las cosas que me salen bien, naturalmente las quiero aprender. Llámese venta, llámese comunicación, llámese conceptos de desarrollo personal. Pero las cosas que no me gustan, ahí me da pereza sentarme a aprender. Si no me gusta, no me gusta. Next. Me enfoco en lo que sí me gusta. Pero bueno, son visiones y son personalidades. Y verdad, en ese sentido, aprovechando que estás acá y que yo cierro ventas para tu empresa y tal, ¿cómo sentís que fue el cambio o la mejora, o el cambio mejor dicho, porque quizás no necesariamente fue mejora, entre antes que llegue y el después, en cuanto a facturación o a nivel y a ese tipo de cosas dentro de jugar tu juego puntualmente en la parte que estoy yo, que es el tema de llamadas y cierres de venta y todo esto? Joder, yo siento que cuando te asocias con las personas correctas, llegan los resultados que deseas. Y hoy justamente lo estamos hablando, bro, de las últimas 25 llamadas en venta, bro, has cerrado 23, ¿sabes? Entonces yo, por ejemplo, este fin de semana, yo quiero ir a tu conferencia porque yo sé que vosotros, por el expertise y por el área en el que estáis, aprendéis cosas que yo en mi campo no aprendo. Entonces yo quiero ir a vuestra conferencia porque sé que me vais a aportar cosas también y porque sé que al final somos todos un mismo equipo, pero al estar cada uno en diferentes partes, pues cada uno aprendemos diferentes cosas y nos podemos nutrir. Entonces todo ha mejorado, ¿no? Porque cuando tú tienes un sistema delegado, cada persona se dedica a lo mejor que sabe en cada área y aporta su máximo, brother, cada uno hace lo mejor y entonces al final toda la energía aplicada a la misma intención acabamos llegando muchísimo más lejos. Entonces, pues ahora yo solamente me tengo que preocupar del contenido, como ahora estoy haciendo contigo, me tengo que preocupar de grabar los reels y sobre todo de crecer yo, de crecer un chingo y aprender un montón de cosas que me encanta. Alex se tienen que encargar de otras cosas, vosotros tenéis que encargar de vender. Entonces, cuando cada uno tiene clara su función, la gente se va a sentir más cómoda y libre haciendo lo que mejor sabe y al únicamente dedicarse a eso, bro, es como poner un puto rayo láser, o sea, es como estar cada uno está afilando su hacha en su área, entonces cada vez vamos a cortar mejor, ¿sabes? Entonces al final yo siento que es lo mejor, que cada uno tenga clara cuál es su función y cuando todo el mundo tiene claro cuál es su rol, todo el mundo va a acabar avanzando y sobre todo no va a haber disputas. El problema es cuando otro quiere ocupar el rol del otro. Ahí es donde la empresa no avanza porque todos quieren hacer todos. Pero cuando cada uno tiene bien el área definido y lo que tiene que hacer y cuáles son sus objetivos, brother, somos el Madrid, Champions League. Como Argentina la va a ganar, ¿no? En Qatar, dicen. No hay que tirar mala suerte. Que la vida es... Y brother, aprovechando también de vuelta que estás acá, esto va a quedar como un testimonio, pero ya que te tengo acá, aprovecho. ¿Qué le dirías si hay alguna persona mirando, escuchando esto y está en dudas entre
formarse conmigo, ya sea en ventas o en el área de desarrollo personal y tal, si tuvieses alguna palabra para los indecisos que dicen, hey, me formo, no me formo, aprendo ventas, no aprendo ventas, me formo en desarrollo personal, no me formo en desarrollo personal. Que vos sobre todo, o sea, no como cualquier persona, sino también como una persona que ahora lo vamos a hablar, llevas invertidos como 300 o 400 mil dólares en formaciones con toda la gente que existe. O sea, va para mí y va para en general. O sea, tanto vos como yo somos personas que siempre hacemos énfasis en la importancia de formarte, ¿no? Y al final, cuanto más dinero le metas a tu cabeza, más dinero va a meter tu cabeza después en tu cuenta bancaria. Entonces, ¿qué consejo, qué sugerencia darías? Consejo sobre formarse contigo, dices. Formarse en general, y en este caso, si una persona está mirando esto y dice, lo contrato, no le contrato, compro su formación, no compro su formación, tomo sesión de coaching con él, no tomo sesión de coaching con él. El mejor vendedor que tú en el mundo de los high tickets, hay muy pocos, bro. Y los que hay es porque no los conozco, ¿sabes? Pero de los que conozco, brother, tanto tú y como Marcos sois los mejores y sobre todo los más disciplinados en ese aspecto. Y aparte sois personas que tenéis unos principios que a mí me gustan, porque, bro, yo a ti, ¿por qué te conocí? Porque estuviste dispuesto a dejar pinche Argentina, a ir con pesos argentinos, a comprar un puto taller de seducción y meterte a lo desconocido y a lo incómodo. Y luego me has estado ayudando incondicionalmente. Pero no solamente eso, tú no solamente compraste ese curso, me compraste a mí otro, compraste tu curso de lectura rápida, o sea, como que yo siempre lo que veo en ti es que eres una persona que te encanta el aprendizaje, te encanta el conocimiento y sobre todo te encanta crecer. Entonces, creo que no hay mejor persona para ayudar a otra persona que quiera crecer que una que esté apasionada por el propio crecimiento. O sea, tú tienes todas las características para poder enseñar a alguien, porque como te apasiona el desarrollo personal y te apasiona el crecimiento, sé que cualquier persona que se ponga a trabajar contigo va a desarrollar pasión por querer formarse, porque es lo que tú vives, a veces tu realidad y le vas a acabar contagiando esa realidad. Y sobre todo tú eres una persona, bro, que dices las cosas claras, eres una persona que eres honesta y sobre todo eres una persona que además, por haber estudiado psicología, siento que tienes como una visión muy fina a la hora de analizar las personas y ver exactamente en qué falla. Y no solamente sabes eso, sino que aparte, bro, tú te has hecho de estudios humanos, ¿sabes? El diseño humano, te has hecho, o sea, como que te has hecho 30.000 estudios para conocerte. Entonces, si tú has sido capaz de conocerte a nivel tan profundo, cuando tú estás hablando con una persona, vas a saber exactamente cuál es su problema. ¿Por qué? Porque ya lo has hecho contigo antes. Entonces, tú nunca vas a enseñar a llegar a alguien a un lugar al que tú nunca has llegado. Yo sé que tú has llegado a lugares muy profundos, sé que has llegado a lugares muy oscuros a través de la introspección, por eso sé que eres la persona correcta para formar a alguien, porque tú ya hiciste ese trabajo y sé que no fue fácil, pero mereció la pena. Al final eso decía Freud, ¿no? Decía, el analizado no puede llegar más lejos que lo que llegue el analista. O sea, tú nunca puedes llevar a una persona más lejos de lo que fuiste vos. Y hablando de eso, de llegar lejos y llevar a otras personas, vos tomaste infinidad de formaciones y también hiciste rituales, del cambó, la ayahuasca, el bufalvarius, una cosa, la otra. ¿Qué, ¿Qué sentís que es, en última instancia, lo que buscas detrás de eso? Fíjate, uno cuando toma, yo también he hecho ayahuasca, he hecho bufalvarius, he hecho una serie de cosas. Y sé que buscaba determinadas respuestas a preguntas que tenía y por ahí a través de la lógica o la racionalidad o de los conocimientos que hasta ese entonces tenía, no podía llegar. Y yo hoy por hoy sigo comprando cursos, leyendo libros, tomando formaciones, sesiones uno a uno infinitas, porque sigo buscando determinadas respuestas o nuevas preguntas van apareciendo y uno siempre va buscando ese nuevo aprendizaje para comprender más y al final vivir más cómodo, vivir más feliz, vivir más pleno, etcétera. Vos en tu caso, haciendo cosas también tan extremas y no una vez, sino en reiteradas ocasiones y con todo lo que has hecho y todas las formaciones, y que seguís haciendo. ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que en última instancia decís? Estoy buscando esto, quiero comprender este punto. Lo primero que busco es la verdad, ¿sabes? Yo soy una persona inconformista que según he ido ahondando en todos los aprendizajes que yo he tenido, en todas las creencias que me han enseñado, cuanto más he ido ahondando y cuanto más he ido descubriendo, me he dado cuenta que todas las creencias que yo tenía no me ayudaban a progresar en la vida. Entonces, como que yo soy una persona que me cuestiona absolutamente todo. Y soy una persona que muchas veces como que me meto en terrenos muy incómodos donde nadie se metería para poder salir de ahí vivo. O sea, yo soy una persona que me gusta trascender y atravesar y me gusta vivir las experiencias más dolorosas para descubrir mis límites y sobre todo también poder trascender el cuerpo. O sea, yo siempre mi pregunta es,
¿Qué es lo que hay más allá de este cuerpo? ¿Por qué yo estoy viviendo esta vida de esta manera? ¿Y qué será de la vida cuando yo no esté en este cuerpo? Porque al final todo lo que veo es una codificación de la mente, de la energía que está viendo. Entonces, ¿qué es lo que yo vería o qué es lo que yo aprendería o cómo yo me sentiría si no estuviese en este cuerpo? ¿Qué pasaría? Entonces, yo soy una persona que me hago muchas preguntas y como que al final busco, no es que busque respuestas, ¿sabes? Porque no tengo ninguna pregunta, ¿sabes? Simplemente busco experiencias y que la propia experiencia me revele cosas, ¿sabes? Porque no voy sin ninguna expectativa. Cuantas más expectativas he tenido a la hora de practicar medicina o cuantas más expectativas he tenido a la hora de hacer diferentes cosas, más me frustraba, porque lo que yo quería que llegase nunca llegaba y eso me jodía, o sea, me jodía. Entonces, en un momento determinado, solté la necesidad de respuestas, dije, si tengo que aprender algo, pues lo aprendo. Si no tengo que aprender algo, no pasa nada, lo vivo, pero me entrego, ¿sabes? Y a ver qué pasa, ¿sabes? Entonces, al final, para mí el hacer todas estas cosas es como ver una película. No sabes qué es lo que va a pasar. ¿Puede ser que aprendas algo? Puede ser, pero yo no me quiero quedar sin vivir esas experiencias y como que una de las cosas que no me gusta es no saber. O sea, la ignorancia es algo que odio, ¿sabes? Y nosotros hemos aprendido que la cultura es a través de los libros, pero del verdadero aprendizaje, cuanto más he aprendido, ha sido cuando he hablado conmigo mismo. Entonces, todas las medicinas que me permitan llegar a capas más profundas que a lo mejor mi mente consciente no ha sido capaz de llegar, bienvenido sea, porque en el momento en el que yo conozca absolutamente todo, que a lo mejor nunca lo llevo a conocer, y no pasa absolutamente nada, pero yo sé que cuanto más profundo llegue, más conozca, más descubra, más cosa atraviese, más voy a poder inspirar a otras personas a también hacer lo mismo. Simplemente estoy viviendo el camino por mi propia cuenta que me gustaría que otras personas viviesen. Y para eso lo tengo que andar yo primero. Ok, y ahí la pregunta natural que surge es, pues fíjate, vos lo llevaste para las medicinas, pero esto aplica para las medicinas como también para irte a viajar desde España a Australia a una formación de Tony Robbins, ¿me explico? O de Tifa Hacker, o de la que hayas tomado. Entonces, ¿qué es lo que te lleva continuamente a querer ir más allá? Y si lo que te lleva es decir, querer recorrer un camino y obtener un conocimiento para después ayudar a otros, ¿hacia dónde querés que vayan esos otros? ¿O cuál es el propósito final de toda esa travesía? Mi único compromiso, y lo puse hoy en una historia de Instagram, el único compromiso que yo ahora mismo tengo es, yo estoy comprometido con mi mejor versión. Entonces, para eso es el que tengo que hacer acciones extraordinarias. Y para hacer acciones extraordinarias te tienes que rodear de personas que ya hayan hecho cosas extraordinarias. Entonces, todas las personas acaban siendo el reflejo o la suma de las creencias de las personas más cercanas que les rodean. Y yo, por ejemplo, cuando estoy en un contexto donde siento que no hay personas como que me estén inspirando, o sea, cuando tú eres el más listo de la sala, estás en el lugar inadecuado. A mí me gusta ser siempre el más tonto de la sala. Entonces yo muchas veces por mi trabajo, hay muchos lugares donde yo me meto, donde soy siempre, por el personaje de Álvaro Reyes, le gusta estar siempre siendo el más inteligente de la sala. Entonces a mí me gusta compensarlo y meterme en otros terrenos donde yo ni sea Álvaro Reyes, ni sea el adorado por la gente, ni sea nada, ¿sabes? Es un golpe para mi ego, pero me pongo en modo aprendiz, porque a mí siempre me ha gustado vivir la vida de una manera y es, primero aprende y luego enseña, pero nunca seas eterno aprendiz y nunca seas eterno maestro. Siempre sé los dos, siempre sé un eterno aprendiz y maestro. Ok, comprendo, comprendo. Y me surgen infinidad de preguntas a partir de ahí porque se va poniendo cada vez más interesante, ¿no? ¿Qué querés aprender? ¿Qué querés enseñar? ¿Cuál es el trafín último? Etcétera. Pero la pregunta más que puede Lo resumir sé, brother, absolutamente. yo lo sé. Pero fíjate, hay una pregunta ahí que puede resumirlo todo y darle el clic y es, ¿cuál sería el siguiente paso? O sea, ¿cuál sería la siguiente decisión que decís, si yo, Jeremías Pérez, o si yo, Álvaro Reyes, tomo esta decisión, tanto a nivel personal como a nivel empresa, doy el salto al siguiente nivel? Al siguiente paso que me falta dar es tomar esta decisión, hacer esto. Decisión de tomarla o lo que fuese que tengas que hacer. ¿Cuál se te viene tanto a nivel personal como a nivel empresarial? Pues el siguiente nivel, bro, es elevar mi nivel de conciencia, bro. Elevar el estado en el que yo me encuentro hacia un estado de donde no haya ego, ¿sabes? Hacia un estado de no mente, donde yo pueda vivir feliz, donde yo de un espacio, tenga un espacio por completo para recibir esa información y permitir que la gente me comparta y yo pueda ayudar a la gente sin necesidad
de imponer una dirección, ¿sabes? Sino inspirar desde el propio ejemplo y que mi propia presencia ya al resto de personas le den la información. Vale, y para hacer eso, ¿cuál sentí que sería como... Porque fíjate, es como una respuesta abstracta. ¿Cuál decís? Es una respuesta abstracta, bro, pero es que el camino ni yo lo sé, por eso si no estaría ahí, bro. ¿Entiendes? Si no estoy ahí es porque todavía no he encontrado el camino y es el camino que yo estoy buscando. Ese camino, ok. ¿Cuál es el camino? Es una suma de hábitos repetidos a lo largo del tiempo, controlar tu energía sexual, meditar, alimentarte bien, no beber absolutamente nada de alcohol, rodearte con buena gente, cada vez llegar más adentro, disociarte de tu cuerpo, cada vez conocer a personas más avanzadas. Es un camino que yo no sé, yo si no estoy ahí, pues porque no he sabido cómo llegar. Cada vez me estoy acercando, pues sí, porque estoy conociendo a diferentes personas que me están inspirando por ese camino, pero no tengo ni puta idea cómo ir. Y por eso continuamente estoy probando cosas para llegar hasta ahí. ¿Por qué viajo a un sitio? ¿Por qué viajo a otro? ¿Por qué me formo con uno? ¿Por qué me formo con otro? ¿Por qué me leo este libro? Para saber cuál es el destino, no lo sé. Mi único destino es ser feliz, pero mi único propósito es ser feliz. Y donde llegue, llegaré. Pero no tengo, ya como que antes tenía una expectativa de quiero llegar hasta aquí. Brother, pues quiero aprender un montón de cosas. Si lo consigo bien, si no lo consigo, no pasa nada. Pero la felicidad para mí es lo que te hace ser exitoso, el poder estar equilibrado en todos los aspectos, sin cero preocupaciones y solamente con disposición a servir. Quizás ese es el personaje que ahora mismo quiero crear o la persona que quiero crear y es cuanto más estoy escarbando y para eso hay que olvidar y recordar quiénes somos. ¿Sabes? Porque al final nosotros queremos que somos algo que nos han autoimpuesto y nosotros lo hemos aceptado como cierto. Y a lo mejor el camino de la vida es justamente ir olvidando todas esas etiquetas que nos hemos puesto hasta que digamos, ¿quién somos? Yo soy. Por eso es yo soy. Sí, al final el recordar la esencia, ¿no? El de tu poder creador, el originario, y no todas las máscaras o etiquetas que durante el camino y el proceso te fuiste poniendo. Y en ese proceso tan interesante, ¿cuáles vos sentís que fueron los principales cambios entre el personaje Álvaro Reyes actual? Que por ahí si mira un video de YouTube de Álvaro Reyes 2014, 2015, 2016, ni la voz es parecida. O sea, ¿cuáles sentís que son como decís, mira, hace un par de años la verdad que esto no lo dominaba bien, o sea, como era él lo acepto, más siento que ahora soy diferente en esto, esto y esto? Tres puntos principales o tres aspectos que sientas que has ido cambiando. La primera desde donde actuaba, ¿sabes? Antes actuaba desde el miedo, ¿sabes? Desde el, uy, es que si no interactúo no soy un seductor. Entonces estaba continuamente probándome a mí mismo que a través de las interacciones y a través de cuantas más relaciones sexuales tenga y a través de cuantas más mujeres conozco, más seductor soy. Ahora es como, no necesito ligar, me puedo permitir tener una pareja y sé que sigo siendo seductor, porque sé que esa información ya la tengo porque lo he vivido y no necesito estar continuamente practicando para saberlo, ya lo soy, ya nací con ese don, ¿sabes? Entonces lo utilizo en cada momento y en cada área. Entonces, primero el de dónde actúas. Ahora actúo desde el amor, antes actuaba desde el miedo. Segunda cosa también, ¿qué es lo que ha cambiado? Tener un equipo, brother. O sea, tener un equipo de personas en las que yo confío y no estar subiendo yo al Everest solo con la pinche mochila. Eso como que en cierto aspecto me ha quitado a mí un montón de responsabilidades, me ha quitado a mí un montón de peso y sobre todo me ha hecho pasar de ser mi propio líder a ser un líder de un equipo, que ahí tienes muchas más responsabilidades, tienes que tener más habilidades de comunicación y sobre todo ya no eres tú quien dialogas con tus problemas, ya hay un chingo de personas con las que tienes que hablar para llegar a acuerdos, entonces todo implica madurez. Y luego la tercera cosa que me ha permitido llegar a ser quien hoy es todo el dinero que he invertido en formaciones, hermano. Literalmente desde el año 2014 hasta el día de hoy, no sé, si no he invertido más de medio millón de euros, bro, no he invertido nada. De invertir con Tony Robbins, con T. Harv Eker, de estar también con Alejandro Cuellar, también estuve con Nora Beltrán, he ido repetidísimas veces con Tony Robbins a diferentes partes del mundo, luego he estado también con varios maestros espirituales, luego todo el tema de la medicina, todos los libros de David Hawkins, todo lo que estoy leyendo y todo lo que me estoy formando, pues obviamente lleva un crecimiento. Entonces a mí lo bueno y lo que más me gusta a mí del canal de YouTube es que hay personas que me conocen desde hace 8 o 9 años cuando yo empecé y cuando me ven ahora me dicen, Álvaro, para mí es una inspiración, pero porque saben desde dónde vengo. Y si yo no borro los vídeos del pasado, y sé que hay muchas veces que me critican por los vídeos del pasado y me dicen, es que Álvaro, borra este vídeo, no sé qué. ¿Sabes qué? No lo voy a borrar. ¿Por qué? Porque quiero que entiendas en ese vídeo qué es lo que hice y quiero que veas cuál es la evolución que yo he llevado. Y yo creo que al final es lo que se hace, walk the talk, habla lo que habla, o sea,
anda tu camino, ¿sabes? Todo lo que hablas es algo que tú tienes que caminar. Y entonces, pues a mí es algo que cuando veo mis vídeos del pasado me siento avergonzado y digo, ay, ¿quién era, bro? Pero luego digo, brother, pero es que era lo mejor que lo estaba haciendo en ese momento y no sabía hacerlo mejor. Qué bueno que tuviese huevos para darme tanta vergüenza hacerlo también. Pero todo eso ha sido lo que me ha permitido evolucionar y sobre todo como predicar con el ejemplo de que el cambio es posible, ¿sabes? Y mientras el cambio no lo sigas como exponiendo, puede ser que vuelvas al pasado, porque cuando tú estás exponiendo tu cambio, ya te estás asociando con ese cambio y lo estás interiorizando porque estás incluso siendo maestro de ese cambio, estás hablando de cómo has cambiado, con lo cual ya te convierte en eso, ya te permite llegar mucho antes. ¿Sentiste en el pasado, incluso ahora, incongruencias? A mí me ha pasado muchas veces de comerme un rechazo o ver una conversación del pasado y decir, si esto se diera a la luz, puto, quedaría horrible, puto incongruente, ¿me explico? ¿Te ha pasado esa sensación de decir, hey, estoy posteando esto, pero en mi vida me siento incongruente porque yo sé que a veces hago esto o tal? No, muchísimas veces me siento un puto incongruente, bro. Pero es que la vida se trata de una lucha entre la congruencia y la incongruencia. Y la incongruencia, si tú, nunca una persona va a ser 100% congruente. De hecho, la incongruencia es lo que te va a llevar a ser congruente. El ser consciente de que eres incongruente va a hacer que quieras ser congruente. Y es una polaridad, Es ¿sabes? como, yo lo veo como un baile, ¿no? Como un Lo equilibrio importante es entre... que no te juzgues efectivamente si eres incongruente. ¿Por qué, brother? Somos humanos, permítete fallar y a lo mejor ni has fallado. Porque a lo mejor esa incongruencia, al llevarte a la incongruencia, al llevarte al ser congruente, es el mejor acierto. Entonces, a veces el peor error, o lo que tú catalogas como error, es el paso para llegar al éxito. Entonces, hay muchas veces que yo soy muy incongruente, muchísimo. Y soy muy incongruente porque yo muchas veces utilizo las redes sociales como una manera de reafirmar la persona que yo quiero ser. Entonces, hay veces que a lo mejor yo qué sé, he llevado una alimentación de mierda y subo una historia y digo, brother, aliméntate sano, haz tal. ¿Pero por qué digo eso? Porque es un mensaje que yo me estoy diciendo a mí y mientras se lo estoy diciendo a la gente también me lo digo a mí para ayudarme. Y no hay persona más. Y luego después de subir esa historia me siento tan empoderado, ¡pum!, que cojo fuelle y lo hago. ¿Sabes? Pero si yo digo, ay, no, es que soy incongruente y no lo subo, pues me mantengo en mi puta incongruencia. Entonces hay veces que el sentirte incongruente, pero aunque seas incongruente y estás hablando de cosas buenas, eso en ti crea la energía para ir a por ello. Porque primero lo ves, luego lo hablas, luego lo haces, ¿sabes? Pero si tú lo visualizas y no lo hablas y no crees que, porque no lo hablas, porque crees que no puedes llegar, vas a volver a sentir de siente estancado, ¿sabes? Entonces, brother, habla contigo, comparte contigo y no pasa nada, incluso, aunque a veces te sientas incongruente, ríete de ti, bro. No te tomes tan en serio, porque es que en el fondo no eres importante y no eres alguien especial, brother. Eres uno más, ya está, estás vivo, eres uno más. Todo el mundo cometemos errores, brother, lo único, no te juzgues, o sea, porque todo el mundo comete errores, lo importante, todo el mundo hace diferentes cosas, no lo quiero catalogar como errores. La cosa es que cada persona interpreta lo que hace de una manera u otra, de si se quiere sentir culpable o no. Entonces, brother, la culpa te mata, bro, a nivel Al emocional. final es percepción y la culpa es lo que más bajito calibra y es una consecuencia de la percepción de lo que hiciste. Disfruta de tus incongruencias y cuando eres capaz de reírte de tus incongruencias, una vez que le pierdes el miedo a la incongruencia, puedes volver a recuperar esa congruencia. Pero De mientras sigas hecho, resistiendo la incongruencia, seguirá dominando la incongruencia tu vida. algo que hacemos, hacemos por ejemplo acá en playa, es de vez en cuando decimos, esta va a ser una tarde para sacar la sombra. ¿Me explico? O esta es noche de sacar la sombra. Y entonces todas esas cosas que pueden ser la noche oscura del alma, literal. Pero es el espacio para la incongruencia, porque si no también, esto lo he hablado en un podcast y es algo que aprendí también en Next Level, me acuerdo que lo mencionaban, que al final muchas veces las personas que están muy afines al desarrollo personal se quedan tal personaje de perfección que acaban queriendo omitir todos sus costados oscuros y tirando toda la basura bajo la alfombra. Y al final, aquello que negás no es que desaparece, simplemente lo estás negando, pero queda guardado en algún punto tuyo. Y cuando empiezas a tirar demasiada basura bajo la alfombra, tiende a aparecer de otras maneras. Entonces, acá está el permiso de darte justamente el permiso a liberar esos espacios más oscuros o esa sombra, porque al final somos humanos donde hay luz y sombra, para a partir de eso poder estar en un equilibrio. E incluso tu sombra poder sublimarla a través de actividades que sean más buenas. A mí me encanta el concepto psicoanalítico de la sublimación, que es algo que nosotros hacemos mucho, que es tomar algo negativo tuyo o algo que te duele
y transformarlo en algo más positivo. El típico caso del artista que está triste porque lo dejó su pareja y le parte el corazón, y entonces agarra y escribe una canción. Y escribe una canción de desamor, en lo que traduce su dolor. Como Shakira, bro. Como absolutamente todo. Pero, o el tipo que se siente mal por ser abandonado y se pone a entrenar, o se pone a leer seducción, o se pone a leer desarrollo personal. Está sublimando, está agarrándose del dolor para crear algo positivo, algo bueno y crecer. Y eso es de lo más bonito. Brother, para ir cerrando, acá en este podcast tenemos un pequeño juego, ¿vale? El cual consta de lo siguiente. Vamos a hacer 3 preguntas, ¿ok? Una pregunta va a ser... Exactamente, ya, podemos hacerlo de 2 maneras. Vamos a hacerlo. Hay 2 vertientes del juego. Según cómo estés de tiempo, jugamos una o jugamos otra. Una es, hacemos el ping-pong de 3 preguntas, yo 3 a vos 3 a mí, una, y luego ya pasamos al juego en sí. O la otra es el juego directo, que es sencillo. Tenemos la pregunta que te dejó la última invitada, que te voy a hacer aquí, sin saber que ibas a ser vos la persona del podcast, que le tengo aquí apuntada la pregunta. Luego vas a dejar una pregunta para que yo conteste en el siguiente podcast, ¿vale? El siguiente podcast que voy a hacer es un podcast juntando las preguntas de todos los invitados y respondiéndolas una por una. Entonces, pregunta número 1, invitado 1, Martín Resni, dijo esta pregunta. 2, Teo, 3, Felipao, 4, y así sucesivamente. Y por último va a quedar una última pregunta que te voy a hacer yo a vos para cerrar el podcast. Entonces, ¿versión 1 o versión 2? ¿Con ping-pong y de vuelta o vamos directo al juego de las preguntas que finaliza? Vamos directo al juego de las preguntas, bro. Vamos directo. Entonces vamos a comenzar por la pregunta que te dejaron. Y en este caso tengo aquí apuntada. La pregunta te la dejó Leila Fittipaldi la última vez. O Fittipaldi se pronuncia, siempre pronuncio mal el apellido. Y es sencilla, no te dejo una pregunta incómoda, es ¿qué es lo que más te disfrutaste de todo este podcast y de toda esta conversación? Pues disfruté de este podcast, que pude ser yo mismo en todo momento. En todo momento me sentí muy cómodo y como que hasta yo, al estar hablando contigo, mientras estaba hablando, he aprendido cosas que no sabía que sabía, bro, y simplemente me ha servido para reafirmar diferentes cosas que ni lo sabía, bro, pero me ha gustado encontrarlo. Ok, perfecto. Siguiente pregunta. ¿Y a ti, Pregunta bro? que a mí me vas a dejar una pregunta para que yo responda en el siguiente capítulo. Hacémela, tu turno. Si respondieras esta, bro. Pero me gustaría hacerte una pregunta, bro. Si tú tuvieses que volver atrás en el tiempo, cuando tú no sabías absolutamente nada de seducción ni de ventas, ¿qué 5 consejos le darías a tu yo de hace 10 años, por ejemplo, antes de descubrir este camino? ¿De hace 10 años? Ok, mira, te la respondo aquí y me haces otra para el siguiente podcast. Fíjate, justo hoy sale un video que grabamos con Felipao, Hombre 10, para su YouTube, que hubo un poco de esto. O sea, para mí la seducción es una pieza más dentro del desarrollo personal. Llama mucho la atención porque es como la habilidad que cualquier hombre quiere aprender y sirve como vía de entrada. Pero para mí es un canal más dentro de todo lo que es el desarrollo personal, igual que son las ventas, igual que son un montón de cosas. Para mí más importante que seducción, que ventas, que todo eso, es tener claro un propósito. Cuando tenés una definición de quién querés ser, ahí todo lo demás se alinea. Y quizás para llegar a ser la persona que querés ser, tengas que aprender ventas, muy probablemente, o seducción u otras cosas. Pero según quién quieras ser vos, es que te van a servir determinadas habilidades o no. Está bien, hay habilidades, tema de ventas, todo el tiempo estamos vendiendo de una u otra forma. Pero según el tipo de persona que vos quieras ser, vas a tener que estar más abocado a saber vender o menos. Para mí el punto más importante es tener una visión. No te digo que sea perfecta, pero sí que tengas un norte, ¿no? Un camino, un propósito. Para mí cuando vos tenés eso fijado, te repito, no hace falta que sea perfecto, pero sí que tenés una visión, el resto del camino lo podés ir ya trazando, porque sabes más o menos cómo llegar. Luego podés ir experimentando distintas rutas, distintos caminos. Por ahí de mitad de camino encontrás algo que no conocías y te gusta y te facilita. Pero tenés que tener claro eso y luego ya vas viendo el vehículo. Yo, por ejemplo, siempre tuve claro que a mí, por ejemplo, algo que me gustaba era enseñar. Entonces yo no sabía si iba a estudiar para docencia o si iba a hacer psicología y luego iba a ser profesor en la universidad. Probablemente si nunca me hubiese metido con el mundo del coaching y tal, estaría siendo docente en la universidad o seguiría siendo ayudante de cátedra como era y estaría ahí buscando cómo meterme para ya ser como oficial si se quiere. O seguiría dando clases de ajedrez como daba antes, pero siempre hubiese guiado por ello. De hecho, una cosa que me encanta, técnico de fútbol, me encantaría ser técnico de fútbol, te lo juro, pero viene todo desde un propósito de docencia, así como me gustar enseñar desarrollo personal o seducción o ventas,
o lo que fuese. Entonces para mí la clave es tener claro quién quieres ser, ¿no? ¿Qué tipo de persona, qué tipo de vida sobre todo? Vos podés desear tener una vida con un montón de lujos y viajando y viviendo en diferentes lados, o podés desear una vida humilde, tranquilita, cómoda. O sea, no hay ninguna que esté ni mejor ni peor. Es cuestión de decisión y de gusto. Pero también según el tipo de vida que querés tener, vas a tener que visualizar o previsualizar una serie de ingresos. Entonces, si yo quiero una vida en una mansión en Cancún, como vivís vos, y siendo profesor de universidad la veo jodida, voy a tener que hacer otras cosas. Entonces tenés que empezar a ver qué habilidades o qué disciplinas aprender según función de lo que quieras. ¿Vale? Y todo, o sea, es algo muy subjetivo, pero para mí lo más claro es tener esa visión. Y una vez que tenés esa visión, ya vas viendo qué habilidades necesitas aprender y sobre todo también qué heridas del pasado tenés que soltar. Uno puede ser, por ejemplo, un excelente científico para mí siendo introvertido y con ansiedad social como tenía yo. Pero puede ser un gran comunicador o un gran orador teniendo ansiedad social. Porque te jugaría en contra en algún punto. Entonces, según también qué quieras hacer, son las heridas que vas a tener que trabajar. Obviamente que si querés plenitud y estar totalmente libre y tal, mejor no tener ansiedad social, ¿no? Pero podés coexistir y convivir con eso si te dedicas a ciertos rubros. El tema está en definir eso. Pero una vez que hay claridad sobre eso, yo siento que podés marchar y avanzar. Pero ese es el punto fundamental. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo defino eso si tengo 16 años, no? Está complicado. Y bueno, ahí donde entra todo el tema del autodescubrimiento y tal. Y muy posiblemente, si no tenés claridad de eso, tengas que hacer lo que vos dijiste hoy. Probar de absolutamente todo, sí a todo, sí, 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 sí. Hasta que vas a dar con algo y decir, esto me gustó, con esto conecto. Pero ese es para mí el punto fundamental. A partir de ahí, podés desdeñar y traducirlo absolutamente todo. Pero tienes que tener como ese norte más o menos fijado. ¿Me explico? Perfecto. Dejame una pregunta para que graben el siguiente, que esta cuanto más profunda mejor, porque yo me voy a sentar específicamente a grabar la respuesta, entonces no va a ser una respuesta improvisada como aquí. Ya la tengo, bro. Quiero que cuentes cuál es la situación tuya que nunca has contado nunca y que te da mucha vergüenza revelarlo, que a la vez ha sido una de las experiencias que más cosas te ha enseñado. ¿Cuáles son los aprendizajes de la experiencia más vergonzosa que nunca has tenido como valor o nunca has encontrado como el espacio para compartir? Ok, y vos querés que esa respuesta la comparta en un podcast a todo el mundo, ¿eh? ¡Vamos! No, porque tú me has dicho que tú me has dicho que esto va de sanar, brother. Bro, Sí. eso es la mejor forma de sanar, compartir desde el amor. No, totalmente, totalmente. Esa pregunta y otra que me dijeron, ¿a qué persona del pasado te gustaría encontrarte y decirle algo que jamás nunca le dijiste? ¿Y por qué nunca se lo dijiste? ¿Y cómo hubiese cambiado tu vida que se lo digas? ¡Boom! Esas dos preguntas son las mejores que tengo para responder en el siguiente capítulo, así que va a estar bien interesante. Tienes una buena pregunta ahí también. Tengo 10, pero bueno. Brother, para la gente que te quiera seguir y tal, van a estar tus redes abajo, pero ¿dónde te podemos seguir? Pues en Instagram me pueden seguir como Álvaro Daygame. Si buscan Álvaro Reyes, yo creo que me encuentran. Y exactamente igual en todas las redes sociales. Álvaro Daygame. Juego de día.